que nada, buenos días a todas y a todos. Mi nombre, como ya lo mencionaban, es Raúl Antonio Olmedo Neri. Y pues bueno, siempre agradezco la oportunidad al Museo de la Mujer y a la doctora Patricia Galeana de apoyar a este tipo de difusión del conocimiento que tiene mucho que ver ahora encuadrándonos en este tema del de la diversidad sexual. Pues bueno, brevemente les voy a comentar cuál ha sido el trabajo que ha ahondado en este tema. Me he enfocado dentro del transcurso de la maestría prácticamente a identificar y analizar el contexto prácticamente comunicativo que han tenido ciertos movimientos sociales, sea el de la diversidad sexual, el feminista y el estudiantil, dentro del uso de las redes sociodigitales como herramientas para ampliar justamente su visión, sus demandas y las acciones que realizan en el día a día. Bajo esta dinámica es que en esta oportunidad les voy a mostrar algunos avances, más bien resultados de la investigación que se realizó, particularmente en la Ciudad de México, con algunas organizaciones de la sociedad civil, las cuales están retratadas e identificadas en la respectiva tesis. Bueno, por ahora, por el tema de la pandemia, pues igual se ha detenido un poco los trámites, pero bueno, espero que en un momento dado y no muy lejano les podamos compartir la investigación para que puedan adentrarse en el tema si es que es de su interés. Entonces, bueno, pues primero que nada, como les mencionaba en esta situación, en este tema que nos trae, bueno, la intención es justamente ver cuál es el papel de las redes sociodigitales en la forma en que son utilizadas por los movimientos sociales, particularmente, como les menciono, el caso del movimiento de la diversidad sexual, que estamos en un mes particularmente relevante para este sector poblacional, pero que también se puede ampliar pues al movimiento feminista que han tenido a bien también utilizar de manera estratégica estas redes y pues otros movimientos como el estudiantil, ¿no? Y a otros más que ahora con la amplitud, el bajo costo que tienen esos espacios, pues permiten alzar la voz y poder difundir entre diferentes redes, pues lo que nosotros tenemos. De allí es la importancia de esta investigación, la finalidad y la noción de red. Red entendida como el conjunto de vínculos que posee un individuo con otros más, sean fuertes, débiles o, como en el caso que vamos a ver aquí, emanados de la difusión de información. Entonces, primero que nada, aquí me gustaría hablarles un poquito de qué son las redes sociodigitales, o al menos cómo hay que entenderlas. Y pues bueno, desde nuestro punto de vista, las redes sociodigitales pues son una extensión de la esfera íntima del individuo que se vuelve pública ante los miembros de la red, ¿no? En este caso, por ejemplo, cuando nosotros tenemos un perfil en Facebook, en Twitter, en Instagram, por ejemplo, o ahora en TikTok, lo que nosotros hacemos y lo que nosotros presentamos mediante esas redes son pensamientos, situaciones específicas, alguna foto, un video, algún comentario sobre un tema en específico, pero que no quede en intimidad, no quede en una reflexión que emane del individuo hacia el individuo. Es un espacio donde lo que nosotros decimos, hacemos o compartimos puede estar potencialmente vinculado a la esfera pública. Por esfera pública debemos entender en este caso que es toda aquella gente que pueda tener una red o un perfil en Facebook o en esas redes sociodigitales y que pueda buscar o le pueda aparecer mediante los algoritmos, por ejemplo, la información que nosotros estamos mencionando. Claro, hay diferentes filtros de seguridad donde la persona puede justamente decir quién puede verlo o quién no. Sin embargo, por ejemplo, pensemos en que hacemos un meme, ¿no? Y nosotros tenemos la privacidad solamente para nuestros amigos. Resulta que a lo mejor uno de esos amigos le parece interesante, le toma un screenshot, una copia a la pantalla y después lo hace público mediante su perfil. Entonces, a lo mejor en ese momento ya te vuelves hasta un influencer, ¿no? Hasta una persona creativa en ese sentido, y es allí donde el tema de lo público y lo íntimo se desvanece, o al menos hace más difícil reconocer sus fronteras. Entonces, eso es algo importante porque dentro de las redes sociodigitales también vamos nosotros a presentar o vamos a decir cosas que a lo mejor no es común que las digamos en nuestros espacios de desarrollo. Por ejemplo, pensar o hablar acerca de la diversidad en un sentido positivo, tal vez lo haces en las redes sociodigitales, pero en tu familia, con tu tía o el tío conservador, pues es difícil que puedas tratar esos temas, ¿no? O en reuniones específicas como el Día de la Madre, ¿no? El fin de año, ¿no? O incluso hasta tu propio cumpleaños.
Entonces, bajo esa dinámica es que las redes sociodigitales adquieren un papel importante porque también es una extensión de no solamente tu voz, sino también de tus ojos para poder ver y reconectarte con el mundo. Y más ahora, por ejemplo, en este caso de la pandemia, que se han vuelto muy estratégicos, no solamente para conocer, sino también para reconocer ciertas actividades. Bueno, también algo de las redes es que se han convertido en un medio que ya no solamente es de entretenimiento, sino también que se han vuelto un espacio de información e interacción social, ¿no? Ya no solamente es ver qué es lo que hacen mis amigos, sino poder tener la capacidad de seguir periódicos, artistas, líderes de opinión, políticos o incluso tú desde tu propio vínculo reconocer algunas otras organizaciones que concuerdan contigo, con tus ideas, con tus trabajos, etcétera. Tienen un carácter, por lo tanto, multipropósito. Multipropósito porque cada uno decide qué hacer con ellas, ¿no? Tenemos desde la tía que te manda todos los días en la mañana un piolín dándote las gracias, o tu mamá, por ejemplo, hasta el compañero revolucionario que te manda un documento del ZLN o algún meme que se te hace interesante ver y también compartir. Tiene un fin, por lo tanto, político, social, económico, cultural incluso. Entonces, esas relaciones y ese amplio espectro que tienen las redes sociodigitales, pues te permiten justamente utilizarlo de diferente forma. No quiere decir que si mandas un piolín solamente vas a hacer eso, sino que puedes hacer eso y muchas otras cosas más. Es esa la funcionalidad y la maleabilidad que tienen las redes sociodigitales. En ellas, que es algo muy importante, es que nosotros tenemos la posibilidad de crear, reforzar o modificar nuestras redes. Tal vez a tu tía, la conservadora, no la puedes bloquear en la vida real, pero, por ejemplo, no le aceptas su amistad o su solicitud de amistad en Facebook o en Twitter, por ejemplo, ¿no? O, por ejemplo, que con estas tienes la posibilidad de poder tener contacto con algún pariente que está trabajando en otro país o en otro lugar distante al entorno familiar. También te puede servir, como ya lo hemos dicho, pues para vincularte y seguir cuentas de organizaciones, instituciones como el Museo de la Mujer, por ejemplo, u otros activistas en ese sentido, o también la cuestión de los políticos, partidos, organizaciones religiosas, ¿no? Tienes esa posibilidad, ya no es necesario estar presente para poder enlazar una amistad con alguna persona, con alguna institución o incluso seguirlas, ¿no? Entonces, esta dinámica te permite, por un lado, crear, ampliar o modificar tus redes. Tal vez incluso hasta de esta manera tú puedes tener una red demasiado amplia en términos de amigos, pero tu vínculo, la fortaleza de esas relaciones tal vez reducen tu número de amigos a una cantidad mucho menor. Y eso tiene que ver también con el trabajo que uno realiza en su día a día, tanto en la vida real como en el espacio digital. Por tanto, algo que me interesa destacar en esta investigación, pues es justamente la apropiación de estas redes sociodigitales como una herramienta que utilizan los movimientos sociales para poder ampliar tanto su voz, incluso hasta el cuestionar los estereotipos que han sido históricamente construidos tanto a nivel social como a nivel comunicativo por los medios de comunicación masiva analógicos, radio, cine, televisión y prensa. Entonces, bajo esa dinámica es que esta apropiación adquiere relevancia como amplificadores de sus acciones. Por ejemplo, en el caso actual en el que nos encontramos, donde la pandemia nos ha impedido estar de una cierta manera en el espacio público concreto, es decir, poder convivir, transitar en las calles, en los espacios para el debate, las redes han tenido un papel en el que toda la gente ahora se encuentra virtualmente. Entonces, la posibilidad de mandar o emitir un mensaje, una campaña, un meme, un hashtag o un evento se vuelve relevante porque adquiere una potencial visibilización, ¿no? Y esto se va a dar no solamente con el hecho de que yo publique algo va a tener 10,000 visitas o 10,000 likes, sino que tiene que ser un trabajo constante y para ello se necesitan también las redes, es decir, gente con la cual me pueda ayudar a compartir la información, a comentarla o incluso a enviarla a otros o vincularla a otros espacios y actores en este sentido. Entonces, bajo esta dinámica es que las redes sociodigitales tienen un potencial carácter, ¿no? No quiero decir que sea el único, vuelvo a insistirlo, porque muchas veces
se tiene como esta visión de que los desarrollos tecnológicos o son muy, muy, muy progresistas o son también muy represores, ¿no? En ese sentido, la verdad es que yo, al menos en mi opinión, considero que no es ni uno ni otro, sino que son ambos, porque no puedes dejar de negar que por mucho que tú utilices como movimiento social las redes sociodigitales, no se esté dando de manera inconsciente o bajo nuestra propia consentimiento, ¿no? Si así lo queremos ver, pues la recopilación de datos informativos, ¿no? O que tú pienses o estés buscando algo sobre lentes y que de repente te aparezca una oferta en Facebook o en Twitter referente a eso. Entonces, hay que reconocer que son los dos campos en ese y no solamente esos y que se dan de manera continua. Entonces, esto es algo que sí es importante como que aclarar para que no se vaya a pensar que por tener 1 millón de likes o 1 millón de veces que se comparte una información vamos a poder hacer algún cambio sustantivo. O sea, son dos acciones paralelas, ¿no? Por eso es que las acciones se vuelven convergentes, es decir, no basta solamente con el ámbito de crear una campaña, un meme, un hashtag o incentivar a la movilización, sino también realizar esa movilización, realizar ese proceso de concienciación en la sociedad de manera directa. Siempre, siempre, al menos yo así lo considero, siempre una charla frente a frente, ¿no? Donde se encuentren las personas, las miradas, incluso los cuerpos en ese sentido, siempre tendrá un carácter de mayor impacto que poder encontrarlas solamente en el espacio digital. Entonces, bajo esa dinámica, es que al menos en el caso de la investigación que realizamos, eh, hemos encontrado que, bueno, los movimientos sociales, como ya hemos dicho, amplían su función comunicativa. Ese es el aspecto particular en el que yo me enfoqué dentro de la investigación en la maestría. Y, pues bueno, estas redes, esos espacios, permiten intervenir en la esfera pública, ya que si bien antes, y eso lo hemos visto al menos con toda la información que se ha venido dando dentro de este mes de la diversidad sexual, pues tenemos en cuenta que ha habido medios de comunicación que históricamente han contribuido en la formación de estereotipos y estigmatizaciones en contra de la diversidad sexual. Entonces, el periódico como Alerta, por ejemplo, que era mucho esta idea de visibilizar de manera peyorativa la diversidad sexual, a los homosexuales, a las lesbianas, y por otro lado también el cambio institucional mediante, por ejemplo, la eliminación de las razzias, que como ya de seguro han podido conocer a lo largo de esta información en el mes, pues eran redadas ilegales que se hacían no solamente en la Ciudad de México, también hay casos o al menos documentos que avalan eso también en otros estados como Guadalajara, por ejemplo, Nuevo León, Tijuana, en los que los policías pues más bien detenían a la gente, las llevaba a las estaciones y allí eran objeto de extorsión por parte de los policías, en el cual se les amenazaba con revelar su identidad ante su familia y sus conocidos si no accedían a esa mordida, ¿no? Entonces los cambios se han dado a lo largo del tiempo y pues ahora con estos medios, con estas herramientas que los movimientos están utilizando, sirven para dar cuenta desde su propia acción en el día a día y de sus propios objetivos, el reivindicar la diversidad sexual. Bajo esa dinámica es que por eso se habla de una presentación, ya no es que los vean como los hacían ver los grandes medios o los grandes conglomerados, sino que ahora ellos tienen la posibilidad de mostrar qué es lo que hacen, qué es lo que son y qué es lo que reivindican. Eso es algo muy, muy, muy importante. Por lo tanto, para conseguir estas metas, hacen uso pues, de la creatividad mediante las lógicas de la plataforma. Y eso es muy interesante porque si se dan cuenta, cada plataforma tiene una cierta lógica que les permite operar y que se basan en ellas para poder funcionar, por lo que los movimientos sociales lo que se dedican es a reconocer esas ventajas y utilizarlas a su favor. Entonces, por ejemplo, en el caso vamos a decir el caso de Twitter, que es en el que yo me enfoqué, pues uno de sus elementos muy particulares es la creación de hashtag, aunque también se encuentran en Facebook, no es lo mismo, ya que dentro de Twitter, por ejemplo, pues tenemos una limitación de caracteres. Entonces, el hecho de usar un hashtag, pues tiene que implicar que sea creativo, que sea corto y de gran alcance a la vez. O sea, corto en términos de cantidad de letras, pero que tenga un gran impacto. Por ejemplo, en el caso del hashtag no lo podremos usar con el mismo impacto en YouTube,
ya que en YouTube pues, tiene que ver toda la cuestión del formato audiovisual, del video, ¿no? Entonces, estas lógicas que se van dando tienen que ver con la forma en que se estructuran las redes y que permiten también poder hacer un ejercicio de creatividad para crear campañas, para crear todo tipo de elementos que permitan difundirse, alcanzar el mayor número de gente posible y tratar de, si no al menos cambiar totalmente una perspectiva, sí reconsiderar que los efectos de estas campañas pues tienen a largo plazo un cambio en la percepción e incluso en los estereotipos que se tienen históricamente conformados, ¿no? Entonces, bueno, como yo les menciono, yo en el caso del trabajo que les vengo a presentar, pues me enfoqué mucho en el hashtag porque tiene que ver con la construcción de redes que pude analizar. Entonces, bueno, en términos generales, yo creo que estas acciones que se van realizando en el medio sociodigital adquieren relevancia no solamente por el contexto actual, en el que no podemos salir de casas o nos recomiendan no salir de la casa, pero que al menos en la historia del movimiento LGBT en los inicios, desde inicios del siglo XXI, han tenido un importante trabajo de vinculación, han entendido justamente la potencialidad de estas redes y las han utilizado. Entonces, pues bueno, aquí les traigo algunos de los hashtags y algunas de las campañas que se han realizado por parte del movimiento. O sea, no quiere decir, bueno, aquí aclaro también que no quiere decir que todo el movimiento utilice el mismo hashtag o la misma campaña, sino que cada organización, por ejemplo, cada conjunto de organizaciones van realizando este tipo de intervenciones en el espacio público. Entonces tenemos aquí, por ejemplo, el caso de El Orgullo Permanece, que es un hashtag que se utilizó justamente el día de ayer y bueno, los días anteriores, con la finalidad de reivindicar dentro del espacio virtual justamente la marcha del orgullo que teníamos en el caso mexicano. Otro, que es uno que me ha interesado muchísimo y con la organización con la que he trabajado, es Jack México, que es su campaña en el espacio digital y también en el espacio real para advertir de los efectos negativos de los ECOSIC, estos esfuerzos para corregir la orientación sexual y la identidad de género, ¿no? Ellos crearon, por ejemplo, varios hashtags entre los que se encuentra el nada que curar. Entonces, volvemos con esta idea, es una forma de hacer conciencia y no solamente reivindicar una identidad, sino también identificar y denunciar los actos o procesos que están en contra o que intentan revertir lo que es uno en esencia, ¿no? Tenemos otro, por ejemplo, el caso del Día de la Visibilidad Lésbica, porque incluso, aunque suene muy general decir el movimiento de la diversidad sexual, cada letra, cada grupo que está dentro de ese movimiento, pues tiene demandas específicas. No todos se encuentran enfocados en el matrimonio igualitario o en el cambio de identidad, sino que hay diferentes elementos y diferentes contextos dentro de cada una de estas poblaciones que necesitan hacer estrategias particulares que se engloban de todos modos en el ámbito de la diversidad sexual, ¿no? Entonces, pues bueno, tenemos el día de la transmisión de las actividades que se realizaron el día de ayer, tenemos el hashtag de matrimonio igualitario, el del LGBT y toda la combinación que ustedes puedan encontrar dentro de esta gran gama de letras y del movimiento en sí. Y pues uno más reciente que tenemos, pues es justamente este de no al PIN parental en el caso de Nuevo León, y que bueno, desafortunadamente tuvo éxito, no en Nuevo León, pero sí no recuerdo bien si fue en Aguascalientes, en donde pues bueno, se aprobó una reforma, una iniciativa en la que los padres se sobreponen a la educación del Estado para decidir en el tema de la educación sexual qué es lo que deben saber y hasta qué edad deben saberlo, lo cual pues son conflictos que se van generando en el ámbito social, ¿no? Pero también público. Entonces, bueno, para este caso y en el ámbito de la investigación y los resultados que les vengo a presentar, nosotros nos encargamos de visualizar las redes mediante el hashtag. Elegimos tres después del trabajo de campo que realizamos con tres organizaciones, que fue Jack México, el Closet de Sor Juana y Fundación Arcoíris, a los cuales les agradezco pues también su tiempo por haberme permitido entrevistarlos, ¿no? Y darles a conocer también un poco de la intención de la investigación. Entonces, nosotros utilizamos el hashtag porque para poder generar redes como la que ustedes están viendo aquí, tenemos que tener una variable que permita ser rastreada para identificar
qué usuarios en el ámbito de las redes se les dice nodos, qué nodos, por ejemplo, estuvieron vinculados, que serían justamente las líneas que aquí se presentan. Entonces, para eso usamos la minería de datos, utilizamos varios softwares para poder, uno, extraer la información de Twitter, dos, analizar la información, delimitarla conceptual y espacialmente, y tres, visualizarla en lo que serían las redes. Por ejemplo, en este caso es un subgrafo, o se les llama así grafos a las redes que tienen que ver sobre el matrimonio igualitario, y el punto rojo es el usuario del Congreso de Yucatán, y todos los demás puntos negros son la gente que interactuó con esa persona, o en ese caso, esa cuenta en Twitter, ¿no? ¿Cuál es la finalidad de visualizar y analizar estas redes? Pues bueno, unas pues son identificar a aquellos usuarios que interactúan con el hashtag, con esta información, mediante compartir el hashtag, utilizarlo de manera propia, comentar incluso algunas publicaciones que se realizan en torno a ellos. Y pues bueno, también sirve para reconocer aquellos usuarios que dentro de la red adquieren un papel estratégico como difusores de la información. No es lo mismo, por ejemplo, si dentro de esa red yo publico algo sobre el matrimonio igualitario a lo que podría ser, por ejemplo, Genaro Lozano, y el impacto de ambos, aunque tenga el mismo hashtag, pues será diferente. Tanto las redes como el papel que cada uno desempeña en el ámbito de la vida pública. Entonces, bajo esa dinámica, yo identifiqué tres hashtags dentro de la investigación. Uno tuvo que ver prácticamente con el tema del matrimonio igualitario, otro sobre el tema del LGBT como identidad, y un tercero que creo que también es importante mencionar es sobre el contramovimiento, que se podría entender como aquella organización que está en contra de manera constante con los objetivos de un movimiento, ¿no? Aunque el Frente Nacional por la Familia es de reciente creación, ha tenido un impacto relevante en el ámbito del matrimonio igualitario y la legislación en cada uno de los estados en los que se ha venido realizando la aprobación o el rechazo de, así como también su impacto en algunos intentos por parte del movimiento feminista por legalizar el aborto, ¿no? Entonces, todo esto nos permite también identificar que, bueno, las redes no son neutras, eso es algo muy importante, sino que al estar al alcance de muchas personas, por su bajo costo, por su gran alcance, ¿no? Y por esta fascinación que a veces también se vuelve como una presión. Cuando te dicen, ¿y no tienes Facebook? ¿Y no tienes Twitter? ¿No tienes Instagram? ¿Por qué no tienes TikTok? ¿No? Entonces esa dinámica, esa suerte de presión social es la que también llega a generar un problema y a cierto punto te obliga a estar presente allí. Entonces en el caso de el contramovimiento, pues resulta muy, muy relevante porque también conocer qué es lo que están haciendo y el impacto de las redes que generan en el espacio virtual resulta relevante para reconocerlos dentro de este gran espectro de lo virtual, pero también para conocer cómo es su estructura, quiénes son sus aliados, qué están haciendo, cómo están estructurados, ¿no? Entonces, bueno, en el caso del primer matrimonio igualitario, el hashtag, hice varias recopilaciones a lo largo del 2019 porque, bueno, fue un año en el que bastantes estados realizaron algunas modificaciones tanto a favor como en contra. En ese último caso, pues recuerdo mucho el tema de Yucatán, que fue 2 veces la iniciativa a ser votada y en las 2 veces se negó, y en el caso también de Sinaloa. Creo que también eso es muy importante reconocerlo, porque esas luchas que no se dan de manera positiva para el movimiento tienen que entrar o tienen que ser mediadas también por el contramovimiento. Hay alguien, una fuerza negativa que está también empujando el mantenimiento de esta realidad del statu quo, ¿no? Por así decirlo. Entonces, aquí les puse brevemente lo que son las fechas, y pues bueno, cada una también tiene como que su razón de ser, no es que haya dicho, bueno, voy a buscar hoy, que amanecí medio contento, voy a buscar qué se puede hacer o qué redes están alrededor del matrimonio igualitario. Y pues bueno, en este caso tenemos 3 periodos, ¿no? Uno, que es del 2 al 30 de junio del 2019, en el que se da esta parte del rechazo del Congreso de Yucatán a la aprobación del matrimonio igualitario. O sea, en esta ocasión sería la segunda vez en la que ese Congreso pues rechaza esa iniciativa. Del 1 al 30 de agosto tiene que ver también con el tema de la aprobación del matrimonio igualitario en Oaxaca, que es el 28 de ese mes, y pues bueno, perdón, me parece que es en septiembre.
Sí, pero bueno, ahí también no, perdón, es en agosto. Entonces, tenemos esas dos fechas y una tercera que es también del 5 al 30 de septiembre, en el que se encuentran, pues bueno, la participación de Ricky Martin en un evento de los premios Nobel que se da también en Yucatán y que, bueno, desencadena todo este proceso de cuestionar y visibilizar, incluso solicitar que este cantante pues se proclamara a favor de la legislación del matrimonio igualitario en un estado que consecutivamente le ha dicho que no. Además, también en este periodo hay una fecha en la que el contramovimiento realiza una movilización, que es el 21 de septiembre, y que, bueno, según ellos tuvo mucho impacto, y pues bueno, también es que en ese periodo se encuentra esa relación. Entonces, en el caso del primer hashtag de matrimonio igualitario, aquí abajo les he puesto brevemente cuáles son los nodos, es decir, los actores, el número de usuarios en Twitter que interactuaron o que participaron dentro de esas tres fechas y los vínculos, es decir, las veces en que ellos se encontraron o que realizaron alguna vinculación, sea compartiendo el contenido de un usuario, etiquetando a una persona o, por ejemplo, en este caso también publicando de manera autónoma, ¿no? Y eso es algo muy importante porque la investigación se enfocó en primera instancia en la Ciudad de México. Y pues bueno, aunque es el espacio virtual dentro de la minería de datos, también se pudo reconocer la ubicación de las personas al momento de realizar dicha publicación. Entonces identificamos que de ambas cifras, tanto de personas como de lazos, de vínculos, cerca del 35% pertenecieron a usuarios que estaban dentro de la Ciudad de México o que al menos habían publicado eso con una ubicación dentro de la Ciudad de México, lo cual también es a cierto punto relativo, porque así yo puedo poner ahorita, por ejemplo, que estoy en Baja California, estoy en Tijuana o que estoy en Guadalajara, pues también puedo hacer eso. Sin embargo, pues son problemas dentro del proceso de investigación y recolección de datos que uno debe de reconocer e identificar para evitar caer en ideas, conclusiones parciales o que puedan ser incluso más alejadas a la realidad. Entonces, bajo esta dinámica, bueno, aquí ya les presento la red. Estas son 7,000, cerca de 7, poco más de 7,000 nodos, usuarios que estuvieron alrededor de esto. Y me resulta importante, como se los he mencionado, la idea de buscar y de reconocer quiénes son las personas o los usuarios que tienen mayor papel dentro de este hashtag. Entonces, bueno, pues aquí ustedes les he puesto los nombres de algunos que me resulta importante. En la tablita de su izquierda van a encontrar los 5 nodos más relevantes. Ahorita les voy a explicar qué significa cada uno de sus números. Pero sí es importante identificar, al menos en la cuestión de la red, pues bueno, que tenemos varios congresos, ¿no? Que es también tanto a favor de la población en que esos congresos pues deben de legislar, ¿no? Y retomar esta idea del matrimonio igualitario como un derecho cultural, diría algún autor llamado Alan Turing, ¿no? Un derecho cultural que es universal y que no depende de una categoría económica, un estatus económico o una posición en el mundo de la vida. Entonces tenemos aquí, por ejemplo, el Congreso de Puebla, tenemos el Congreso de Oaxaca, ¿no? Tenemos el Congreso de Guerrero, de Zacatecas, que también en esas fechas se fueron dando estas luchas, el de Sonora, el de Yucatán, como aquí lo pueden ver también, ¿no? Tenemos incluso hasta la cuenta oficial del evento de los premios Nobel, que también fueron etiquetados por esta cuestión y participación de Ricky Martin, que aquí lo pueden ver también. Pues bueno, cada uno de esos lazos se ve representado mediante esas líneas que vinculan a dos nodos, ¿no? Resulta interesante, al menos aquí en esta perspectiva, el caso de Mauricio Parras 1, porque se dan cuenta, esto en el análisis de redes sociales se considera una estrella. ¿Qué se refiere con una estrella? Es decir, que un usuario tiene una vinculación con todos los demás, pero esos otros nodos no tienen vinculación entre sí, o sea, todos tienen una vinculación potencial mediante esta persona. Entonces, es algo dentro de los resultados que me pareció interesante rescatar porque al buscar el perfil de esta persona y poder encontrar dentro del software que también lo permite, buscar cuál fuese esa publicación que detonó que todas estas personas lo compartieran, encontramos esto, que es lo que él menciona, ¿no? Y es una forma interesante de cómo
un hashtag dentro de la comunidad y del movimiento de la diversidad sexual, pues también puede ser utilizado de manera negativa o apropiado con una finalidad de desvalorizar su lucha, ¿no? Entonces aquí tenemos el caso de esta persona, que sí es un escritor católico, y pues bueno, él dice, como homosexual lo grito, ¿no? El matrimonio es solamente hombre y mujer, no existe el matrimonio igualitario. Bueno, ya cada quien podrá tener sus conclusiones sobre la validez o no de este tipo de acciones, de este tipo de comentarios, pero lo importante es reconocer que la forma en que el hashtag matrimonio igualitario, utilizado por la diversidad sexual en el ámbito de reivindicar un derecho, esta persona lo está utilizando para denostar esa lucha. Y el impacto que tiene, pues es relativamente grande. Y eso, para eso vamos a entrar con el tema de los números. Aquí tenemos, por ejemplo, el caso de grado. La noción de grado o el término de grado se refiere al número de vínculos totales que tiene un individuo, un nodo dentro de la red. Entonces, en este caso, Mauricio Parras 1, ¿no? Que es esta persona que tiene la forma de estrella, que realiza la estrella en la red, tiene un grado de 3.928 puntos. Es decir, que él tiene 3.928 interacciones en esta red. De estas, 3.927 son de entrada y uno de salida. ¿Qué se refiere con esto de grado de entrada y grado de salida? Un grado de salida es una publicación o un elemento que dentro de ese usuario es replicado por otras, bueno, que es publicado por el autor, ¿no? En ese sentido. En este caso, el grado de entrada sería esta publicación, ¿no? Es la que desencadena todo el proceso de conformación de la estrella. Entonces, el grado de entrada se refiere a todas esas personas que utilizaron ese tweet y ya sea que lo hayan comentado o lo hayan retuiteado o incluso que hayan etiquetado a una tercera persona con esa publicación, ¿no? Entonces, mediante esas lógicas es que se entiende esta idea. Es decir, esta persona solamente tuvo que publicar un tweet y pudo haber sido retuiteado, compartido o comentado por otras 3.927 personas. Por eso es que se forma esta estrella, por así decirlo. En el caso de Ricky Martin, por ejemplo, él no hizo ninguna publicación alusiva a el matrimonio igualitario utilizando este hashtag, pero sí fue etiquetado por 491 personas diciéndole, oye, tú que vas a participar en este evento, pues sería bueno que te pronunciaras a favor y que invitaras a que el Congreso o la esfera política de este estado, pues entienda que tarde o temprano se tiene que hacer esta modificación, ¿no? Entonces, también en el caso del Congreso de Yucatán, no es que él haya publicado un tweet sobre seguimos estando a favor o en contra del matrimonio, porque aquí no tiene ninguna publicación en su grado de salida, pero sí fue etiquetado por 223 personas diciéndoles justamente esta vinculación de la doble moral, por ejemplo, ¿no? En el que, por ejemplo, un tweet decía, ¿cómo puede ser posible que el Congreso esté en contra de y sea ahora la sede de un evento de los premios de Nobel de la Paz más importantes, ¿no? Y les hablaban justamente de esta doble moral y todo este proceso. Entonces tenemos aquí también la cuenta del evento que tiene no tiene ninguna publicación al respecto utilizando ese hashtag, pero a ello esa cuenta fue etiquetada o comentada con el hashtag por otros usuarios, ¿no? Entonces esto adquiere relevancia para identificar no solamente cuántas personas estuvieron allí involucradas, sino también quiénes son las personas que incentivan esto, quiénes son las personas que tienen una posición estratégica. Por estratégico no quiero decir que esta persona sea muy relevante en la vida, sino que dentro del contexto en el que se encontraba y el tiempo en el que se realizó dicha publicación, pues tuvo un impacto relevante en ese sentido. Entonces, bien, después de eso pasamos al término o al hashtag de LGBT. Para esto igual se realizó la extracción de datos en las mismas fechas y esta función está vinculada o este hashtag está vinculado a una reivindicación. Y eso es algo muy interesante porque dependiendo de cada hashtag, que es algo que yo identifiqué, es que cambian no solamente las personas que participan, sino también aquellas cuentas que son etiquetadas. En el primer caso vimos que estaban prácticamente los congresos de algunos estados con la idea de que, oigan, ustedes también deben de pronunciarse a favor o en contra de lo que se estaba realizando en el caso del movimiento o del derecho
que están exigiendo, como es el caso del matrimonio. Y en este caso resulta muy, muy interesante porque, aunque es una red más pequeña, los nodos son, los actores o los usuarios son 774 y tienen 989 vínculos, es decir, todos están conectados o no todos están más bien conectados. Se pueden dar cuenta de, por ejemplo, hay nodos que no tienen una vinculación. En ese caso, quiere decir que ellos utilizaron o publicaron algún tweet con este hashtag, pero que no fue ni compartido, ni comentado, ni etiquetaron a nadie más en él. Entonces, eso también implica también el papel de cada uno de los nodos. Vuelvo al caso de la publicación de un hashtag. Si yo pusiera matrimonio igualitario en mi cuenta y Genaro Lozano también lo hiciera, muy seguramente Genaro Lozano tendrá un mayor impacto, pues ya sea por la posición política y comunicativa que tiene, además en su posición académica, a un estudiante de maestría, ¿no? Entonces, bajo esa situación es que se encuentran estas asimetrías bajo el rol que uno desempeña dentro del espacio real y que es reconocido o no dentro de la esfera pública. Entonces, aquí en este caso resulta también interesante que poco más del 40% de todos estos usuarios y vínculos pertenecen a personas que se situaron en la Ciudad de México. Entonces, dentro de estas personas, pues bueno, aquí los que tenemos se pueden dar cuenta por los nombres que son los que tienen un mayor impacto, pues tenemos a Arturo Saldívar, que es integrante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al canal de esa institución, el canal del Poder de la Justicia, la CNDH tenemos también a COPRED en el caso de la Ciudad de México. Entonces, bajo esta dinámica es que tenemos diferentes, fíjense cómo van cambiando las personas que van siendo etiquetadas o que van siendo vinculadas a. Mientras que, por ejemplo, en el caso del matrimonio igualitario, teníamos que a las personas a las que se etiquetaban o a las cuentas etiquetadas eran del Congreso, de los congresos estatales, porque en ellos recae en última instancia la aprobación o no de la legislación a favor del matrimonio igualitario. En este caso, las personas o los usuarios que tienen un mayor poder o mayor nivel de grado, vamos a decirlo así, de grado, son justamente aquellas que están con otra institución, con otra finalidad, que es bajo la idea de reconocer y reivindicar que existen otras identidades sexodisidentes a la heterosexual. Entonces, por eso es que Arturo Saldívar ahí se encuentra y además que ha tenido, si no me recuerdo, una posición favorable sobre el reconocimiento de la diversidad sexual en el país. También tenemos otras instituciones, ¿no? Porque podemos ver CNDH y COPRED como instituciones que dentro de sus facultades pues tienen la obligación de velar por la reivindicación identitaria, por el reconocimiento de esas identidades y también por crear un contexto y hacer cambios estructurales que permitan la aceptación y la integración de este tipo de identidades fuera de la discriminación y los estereotipos históricamente construidos. Entonces, pues aquí tenemos, como pueden darse cuenta, en el caso de Arturo Saldívar, él solamente publicó un tweet con algún hashtag, bueno, aquí les menciono, ya que no todos utilizan el hashtag LGBTTIQA, yo me di a la tarea de, en esas fechas, buscar todos los hashtags que tuvieran una vinculación, ¿no? Entonces va desde LGBT, LGBT+, LGBTI, LGBTI, LGBTIQ y así, ¿no? Entonces todas esas posibilidades las tuve que buscar porque así como yo puedo poner nada más LGBT+, hay personas que reivindican cada una de sus letras. Entonces, bajo esa dinámica es que se crea esta red. Entonces, él, en este caso, solamente publicó un tweet, pero ya sea que ese tweet haya sido, ese tweet fue utilizado o tuvo una interacción de 130 personas en las que también se encuentra que él pudo haber sido etiquetado a ese tweet, ¿no? En el caso del canal de la justicia, pues también sucede lo mismo, incluso en las otras instituciones, ¿no? Claro, el cambio pues va a ser gradual porque mientras que Arturo Saldívar tiene 130, pues el caso de la CNDH y COPRED pues tienen apenas si superan los 15 puntos, ¿no? Entonces, bajo esta dinámica es que las redes pues cambian de estructura, cambian de posición y también cambian de actores. Se dan cuenta, tenemos aquí a COPRED, tenemos a CNDH y tenemos aquí un medio que ha sido caracterizado muy relevante porque se ha encargado de ofrecer información para la comunidad LGBTI,
pero tiene una esencia meramente virtual, que es Escándala, por ejemplo, ¿no? También aparecen otros dentro de la investigación, que son, por ejemplo, Soy Homosensual, que se les conoce, o al menos así los definimos, como medios digitales de comunicación, ¿no? Son digitales meramente, ellos no buscan trascender a tener un periódico o tener un canal de televisión en el espacio real como tal. ¿Por qué? Porque eso implica, pues bueno, todo un proceso, pues, de trámites ante el Estado para solicitar que les den una concesión, ¿no? Además que la inversión económica para poder crear y mantener uno de esos tipos de medios a lo largo del tiempo, pues resulta ser mucho más alta que mantener una cuenta en Facebook o en Twitter. Entonces, bajo esa dinámica es que estos medios de comunicación digitales, bueno, se van adquiriendo un papel relevante porque es muy difícil, y así se puede notar, que por ejemplo en la televisión aparezcan notas a favor de los derechos o de los procesos que están realizando diferentes organizaciones, ¿no? Y desafortunadamente la mayoría de las veces en que se presenta la diversidad sexual tiene que ver con un papel de muerte, de odio, ¿no? Que fomentan más los estereotipos que se han creado en la sociedad mexicana. Entonces, estos casos, pues no solamente el caso de Escándalo Homosensual, Seis Franjas, por ejemplo, tienen una finalidad de informar, sino también generar contenido de entretenimiento. Entonces, no solamente es informar, sino también denunciar y crear contenido que permita ser de interés para un sector de la población específico, en este caso, la comunidad de la diversidad sexual, ¿no? Entonces, esto resulta importante. Tenemos también aquí el caso de Nexos, ¿no? Y pues bueno, un sinfín de instituciones y organizaciones que aquí pueden estar. Sin embargo, por cuestiones tanto de tiempo como de visualización, no se ha puesto el nombre de todos, pero bueno, aquí también se encuentra la cuenta de Osos Musculosos en México, que también tiene un papel relevante en términos de difusión de información. Y pues bueno, espero que si es que les interesa, pues puedan revisar la investigación que les comento. Ya está terminada, solamente estamos esperando hacer el proceso del trámite de titulación y todo para poder compartirles la investigación, que la finalidad es justamente eso, ¿no? Presentarles qué tanto impacto tiene esta actividad en el espacio digital por parte de los movimientos. Y pues bueno, llegamos ya casi al final de la presentación. A mí, en este caso, como les comentaba, parte del interés de la tesis, del trabajo que se realizó, era no solamente resaltar el impacto que tienen los movimientos sociales en el ámbito de lo virtual, sino también reconocer que hay organizaciones que están en contra de estas aprobaciones, modificaciones o inclusiones en la vida social y que también están utilizando las redes para poder llevar a cabo pues algunos de dentro de sus estrategias de acción, ¿no? Entonces aquí tenemos, pues bueno, que también estas redes sociodigitales son usadas por los contramovimientos. Hay que aclarar también esto, que aunque el Frente surgió en el 2016, no quiere decir que antes no existiera alguna organización religiosa, política o cultural que estuviera en contra de los movimientos de la diversidad sexual, sino que el Frente se constituye como un elemento, una organización que aglutina otras organizaciones que puedan estar dentro de su estructura o no, para poder combatir de manera unificada la aparente aberración que ellos mencionan sobre aprobar el matrimonio igualitario, la adopción de menores y, pues en este caso, en términos generales, la propia identidad de la diversidad sexual, ¿no? Entonces, bajo esa dinámica es que el 21 de septiembre ellos realizaron un hashtag que es Abrazando a México. Este hashtag, bueno, menciono también, y es importante reconocer, que el Frente no solamente está en contra de las personas de la diversidad sexual, sino también en la liberación o en las demandas del movimiento feminista en México. Entonces, eso también es importante porque ese movimiento, ese contramovimiento, pues tiene un permanente conflicto tanto con la diversidad sexual como con el feminismo, ¿no? Que en algunos casos llegan a tener vinculaciones por hacer cambios en el ámbito de la sociedad. Pues bueno, aquí les tengo una imagen que ellos publicaron en sus cuentas y pues mencionan que su marcha tuvo más de 600,000 personas en 100 ciudades, ¿no? Y pues bueno, que tuvo una gran reivindicación en ese momento. Esas cifras pues no se vinculan con el ámbito de la red que vamos a ver porque
De esas aparentes 600,000 personas, solamente participaron 2,308 en el ámbito virtual. No quiere decir que las demás personas, no quiere decir que realmente las 2,000 personas hayan estado presentes en las marchas, sino que hay personas que a lo mejor no tienen Twitter, ¿no? O a lo mejor no les informaron sobre el hashtag que tenían que haber utilizado, o simplemente no les llamó la atención o no participaron en esa otra actividad en el ámbito digital y que estuvieron presentes en la marcha, ¿no? Y resulta algo interesante aquí también porque de ambas cifras, cerca del 4% estuvieron vinculadas a usuarios de la Ciudad de México. ¿Qué quiere decir esto? Que la fuerza, al menos en el ámbito digital, de este contramovimiento no se encuentra en la capital del país, porque ha sido justamente la punta de lanza para todas las modificaciones, tanto culturales como legislativas, en favor de estos dos movimientos, el feminista y el de la diversidad sexual, sino que también esto demuestra que su fuerza o parte de su brazo duro se encuentra en otros estados, ¿no? En otros estados donde las organizaciones locales y regionales tienen una actividad mucho más pesada por tratar de influir en algunas localidades, estados, regiones, donde el pensamiento conservador sigue siendo fuerte y que tienen en cierta medida un factor de sometimiento de las identidades sexuales disidentes en aquellos espacios, ¿no? Entonces, eso también resulta interesante porque muestra desde el punto de vista digital dónde se encuentran estos espacios, ¿no? Entonces, al menos en la tesis no se ahondó en el ámbito de identificar cuántos y de cada estado se puede hacer, aunque implicaría también un mayor tiempo para la depuración de esa investigación, podría hacerse. Y pues bueno, aquí les traigo la red que ellos tienen y algo interesante que es importante reconocerle a este contramovimiento es su forma de estructuración. Si ustedes se dan cuenta, el movimiento LGBT, por ejemplo, en el caso de la marcha, tiene un comité. Bueno, ahora se habla de que si va a seguir o no por el tema de tanto de la pandemia como de las divergencias que hay, pero no hay como tal vamos a decirlo así, una organización que se considere la que ordena o la que tiene una estructura jerárquica e importante dentro de todas las organizaciones de la diversidad sexual. Más bien parece que el movimiento tiene, que cada quien hace sus actividades y en momentos específicos y bajo eventos particulares se unen, ¿no? Entonces, esta estructura tiene una forma reticular, es decir, todos están dispersos, son autónomos, tienen la misma actividad, el mismo poder, pero bueno, cada uno se enfoca diferentes temas, ya sea el matrimonio igualitario, las juventudes de la diversidad sexual, el cambio de identidad, las infancias trans, que es algo que también se está trabajando en la Ciudad de México, en otros espacios, que está luchando. Y pues bueno, en el caso del frente, si se dan cuenta, hay una estructura muy, muy jerárquica, más bien parece como una especie de pirámide, o incluso en el ámbito de las redes también podría ser una estrella, ya que hay vamos a decirlo así, un equipo particular o una cuenta o un presidente, ¿no? En este caso, Iván Cortés, que es el Frente Nacional por la Familia, y tiene en cada uno de los estados una franquicia, vamos a decirlo así, no franquicia, ¿cómo puedo decirlo? Una sede, ¿no? Y eso es muy relevante porque no quiere decir que, por ejemplo, ya tenga en todos los estados, por ejemplo, y que se organicen desde un punto central o alguna otra organización, sino que cada una tiene una independencia y autonomía frente al contexto en el que se encuentra. Entonces aquí tenemos, pues bueno, a ver, a lo mejor ya se encuentran en su estado, ¿no? Está Puebla, ¿no? Los poblanos, está Tamaulipas, Aguascalientes, Jalisco, Zacatecas, Veracruz, Tabasco, tenemos aquí a Querétaro, Hidalgo, Guerrero, Sonora. Bueno, hay varios allí que tienen una importancia relevante. Me interesa también ver el tema de Citizen Goals, que es una organización religiosa que tiene, si no me recuerdo, una sede en España, es ahí de donde se encuentra. Y pues bueno, esta vinculación ha tenido un impacto relevante, ya que fue con ellos cuando o cómo surgió y se aplicó este camión naranja, que no sé si lo recuerden hace algunos años, en el que decía, con mis hijos no te metas,
mujeres tienen vagina, hombres tienen pene, ¿no? Y que tiene esta idea que también circuló en varias ciudades importantes, Nuevo León, bueno, en Guadalajara, en la Ciudad de México, en Yucatán me parece también. Bueno, tenía justamente como esta idea de confrontar a la sociedad y pues bueno, hacerles ver que lo sexualmente diverso pues estaba mal y era bueno, todo su discurso su discurso de odio, hay que reconocer su discurso de odio que genera, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenemos el caso del frente y los más importantes, creo que es relevante considerarlos, mientras que el frente, aquí les vamos a poner esta sería como la cuenta central, por así decirlo. El Frente Nacional por la Familia, pues tiene aquí 1054 grados de entrada, 18 grados de salida y tiene un grado total de 1072 puntos. Es decir, que ellos pues desde esta cuenta principal se publicaron 18 tweets y tanto puede ser que de esos como de las otras interacciones en la esfera de la red generaron 1054 reacciones, retweets, comentarios y etiquetas, ¿no? Le sigue Puebla, Aguascalientes, Hidalgo y la cuenta de Guerrero, ¿no? Entonces es importante ver que tenemos estas estructuras también son relevantes en el ámbito social porque tienen una forma radicular, es decir, tienen una raíz o un punto central del cual se derivan todas las demás acciones. Aunque cada uno de los frentes o sedes en los estados tiene la posibilidad de hacer acciones y de escribir en sus cuentas lo que quieren, realmente es que ellos se alinean cuando la cuenta oficial del frente que está en la presidencia, la matriz, dice qué hacer. Entonces esto resulta relevante por las cuestiones del ámbito de las estructuras de las redes, ¿no? En este caso ya no es una estructura como en el ámbito del matrimonio igualitario, que era una estrella, pero sí se pueden encontrar diferentes resistencias que están ancladas en espacios y contextos específicos. Así, por ejemplo, aquí el frente, la sede de la Ciudad de México, la verdad es que no recuerdo bien si el frente tiene una sede en la Ciudad de México, pero bueno, aquí al menos no está visible porque no alcanza a tener una suficiente presencia, puede ser que se encuentre por acá y no necesariamente tenga esa finalidad en el ámbito de reivindicado de tener impacto en su espacio, sino que están imbricados en otros lugares. Entonces, esto me resulta interesante y creo que es algo que se puede aportar dentro de la investigación, que bueno, muchas veces parece ser que lo que uno publica o lo que uno tuitea no tiene mayor relevancia, pero en el ámbito desde la comunicación, es decir, en este caso desde el hashtag, podemos encontrar cómo es que se estructuran y cómo es que se van formando el flujo de información dentro de esos espacios. Entonces resulta relevante encontrarlo y reconocerlo como una estrategia que se está implementando para que las organizaciones del movimiento de la diversidad sexual lo tomen en cuenta y también puedan empezar a trabajar de una manera más consciente sobre las posibilidades de intervenir y de llegar a otros lugares, ¿no? Y pues bien, para este caso, con eso les digo, llegamos como al final de esta breve presentación. Tenía la intención de mostrar estos resultados. Además de este trabajo, pues bueno, se tiene un trabajo de campo con las organizaciones que ya les mencioné, preguntando y cuestionando sobre cuál es el rumbo de México en esos temas, cuál es la agenda que debería tener el movimiento de la diversidad sexual, cuál es el papel del contramovimiento y en qué afecta, en qué medida lo hace, ¿no? Pues bueno, llegamos a estas conclusiones en el que las redes sociodigitales se han convertido en un espacio donde la lucha por la voz se replica. En este caso ya no buscas realmente tener un impacto en el ámbito a lo mejor directo, pero la intención de esas actividades es hacer que más personas conozcan y reconozcan a la diversidad sexual como algo normal, algo que debe ser aceptado y algo que está allí presente y que siempre ha estado, no es una moda. Hace tiempo, en una publicación del Banco Interamericano de Desarrollo, que hizo un estudio sobre el movimiento en América Latina, había muchos comentarios que decían, no, es que esto es una moda, esto está mal, no sé qué. Entonces, no es una moda, está documentado que ha partido y que ha estado siempre presente en México, en la historia de México, en la historia del mundo. Entonces,
más que ser una moda, es la reivindicación de algo que estaba allí, pero que era discriminado, ¿no? Los movimientos sociales en este caso se han apropiado de estas redes con la finalidad de amplificar el alcance de sus acciones. Ya no están bajo la idea de esperar a que la tele o la prensa pueda hablar bien de ellos, sino que desde las redes ellos pueden crear videos, hashtag, eventos y acciones, mostrar sus acciones que permitan ampliar la visibilidad de lo que hacen, pero también reconocer que no todos los estigmas y estereotipos que se han generado históricamente tienen esa validez, ¿no? Es hablar o le están dando la posibilidad de hablar a las personas que están siendo discriminadas. En ese sentido, se puede visualizar que las redes se forman a partir de la información. Tal vez tú no conozcas al frente, pero por el simple hecho de haber tuiteado el hashtag abrazando a México, pues tiene una implicación de que tú concuerdas con esa posición, concuerdas con sus ideales, concuerdas en algún sentido. Incluso a veces lo haces con el afán, como lo vimos en el caso del matrimonio igualitario, para desvalorizar ese movimiento. Sería interesante, y eso no lo comento, ahorita me surge la idea de buscar qué es lo que, si es que en alguno de esos casos hubo algún intento del movimiento por tratar de reutilizar el hashtag con fines de denuncia. Creo que no fue así. Y en ese dilema es que nos encontramos con la importancia y la relevancia de la información. ¿Cómo es que la información va construyendo redes? Esas redes son efímeras. No quiere decir, puede ser, no digo que no se puedan realizar, pero implicaría un trabajo constante en que el frente, por ejemplo, empiece a decir, bueno, compartió, esta persona compartió mi hashtag, pues le voy a mandar una invitación o cuestiones de esa naturaleza, sino que por ser una cuestión de información, desde el momento, ya sea de la movilización, pues tienen un carácter efímero, pueden desvanecerse. Puede ser que yo haya tuiteado con ese hashtag para denunciarlos, pero no quiere decir que esté a favor de ellos, ni que el frente me vaya a contactar o que yo quiera contactarlos, ¿no? Los contacté para solicitarles una entrevista, pero nunca me la dieron, entonces siempre me dieron vueltas. Entonces creo que ahí hay algo oscuro que traman. Y pues bueno, esa dinámica es también que se encuentra, ¿no? Entonces, cada acción tiene una finalidad específica, se dan cuenta, los hashtags que hemos visto, al menos en el caso de la diversidad sexual, tienen una relevancia porque así como cambia el propio hashtag, también cambia la estructura y las personas que están allí como posicionados estratégicamente, ¿no? Mientras que en el hashtag del matrimonio era una cuestión de reivindicación y exigencia de un derecho, ¿no? Se vinculaba o se etiquetaba a las personas o a las instituciones que tenían la obligación de legislar al respecto. En el caso del LGBT se habla de una reivindicación de la identidad, en el que otras instituciones tienen la obligación tanto de velar por la inclusión de esos sectores poblacionales como evitar la sistemática discriminación que se hace en la sociedad mexicana. Esto permite entonces que haya una diversidad de formas de apropiación, sea mediante el meme. Aquí se realizó el caso del hashtag, pero esto puede ser mediante un meme, mediante un video, mediante un evento, mediante una imagen, mediante una campaña digital que tiene un bajo costo económico y tiene un gran impacto social y que puede ser incluso evaluado mediante este análisis de redes, lo que permite identificar este carácter multipropósito de Facebook, Twitter, Instagram y otras más, ¿no? Como TikTok. Los contramovimientos, y eso es algo importante que al menos hay que reconocer, es que también están usando esas herramientas. No quiere decir que la tía o el tío conservador no utilicen Facebook. Claro que lo van a utilizar y les apuesto que en estas fechas tal vez fueron más activos en decir que eso está mal, que no debería ser y cuestiones de esa naturaleza. Bueno, no falta más allá que lo bloqueen o que, por ejemplo, algo que resulta interesante, que ahorita lo menciono, es que, por ejemplo, en el caso de Jack México, ellos al hacerles la entrevista les comentaban, bueno, qué conflictos han tenido desde el punto de vista digital con el contramovimiento. Y ellos decían que uno de sus aliados, una embajada, la embajada de los Países Bajos, el Reino de los Países Bajos, había sido un aliado particular en su campaña de los ECOSIG y que de repente el contramovimiento, no específicamente, pero sí toda la gente conservadora, empezó a bajar la calificación de la cuenta de Facebook de esta embajada. Entonces, es como un ataque organizado que realizaron. Entonces, a mí me resultó interesante porque así como ellos no solamente utilizan los
los hashtags a su favor, sino que también se organizan de una manera tal que le dan acceso a tener un impacto en el espacio virtual. Es decir, el hecho de llegar a cancelar o de bajar una calificación a una institución en el ámbito de Facebook, bueno, además de ser trascendental en el ámbito comunicativo, puede derivar incluso en acciones negativas de manera física en el ámbito real, ¿no? Entonces, esta estructuración, esta forma de actuar también es algo que debemos de documentar, algo que debemos de tener presentes. No digo que ahorita todos los que estamos viendo esto vayamos a la cuenta del frente y le bajemos la calificación, sería algo muy bonito, pero tendría que llevar un proceso también de organización, ¿no? Finalmente, pues el movimiento se estructura, como lo hemos dicho, de manera reticular, es decir, todos son autónomos, todas las organizaciones van trabajando desde sus campos. Puede ser que coincidan en visiones, en estrategias, en campañas, pero no necesariamente implica que una debe estar encima de la otra. Entonces esto es algo muy particular porque el movimiento, por lo tanto, se genera como una red en red, por eso es el tema de la presentación, ¿no? ¿Cómo es que se estructuran de esa manera, de forma autónoma, independiente, que cada uno realiza sus actividades bajo sus objetivos como institución organizada, incluso los propios activistas, pero que en momentos específicos se unen y eso también es relevante, ¿no? Se unen a una causa común y eso les permite tener un impacto mayor. En cambio, el caso del contramovimiento en este ámbito tiene una estructura radicular, es decir, todos, aunque tienen una cierta autonomía, en un momento dado se alinean a lo que dice la cuenta oficial del frente, la que representa tanto a la dirección como al presidente de esa misma organización. Por lo tanto, tanto sus formas de organización son diferentes y tienen claramente estructuras e impactos diferentes, ¿no? Bajo esa dinámica es que la investigación pues trató de dar un avance, un panorama sobre lo que está pasando en el ámbito digital y pues no dejar de lado que compartir esa información, sea a favor o en contra, pues también tiene un carácter de asimilación, de compartir intereses, luchas, ¿no? Y sobre todo, pues bueno, hablar ahora de la diversidad en el ámbito digital, pues aquí una relevancia importante porque, pues bueno, no solamente por el distanciamiento de la pandemia, sino porque cada vez es más difícil evitar estar en ellos. Entonces, hablar de este carácter comunicativo en el ámbito digital por parte de los movimientos lo considero un trabajo que vale la pena estudiar para poder no solamente identificar, aquí está la red, sino también decir qué impactos puede tener y cómo se pueden aprovechar estas lógicas operativas en las plataformas. Entonces, pues con esto yo termino la presentación. La verdad es que no sé cuánto tiempo me pasa, espero que no haya sido mucho. Y pues bueno, les agradezco a todas y a todos los que estén aquí. Esperamos que tengan preguntas al respecto. Con esto terminaría. Muchas gracias. Muchas gracias, Raúl. Sí, tenemos algunas preguntas que te leeré brevemente. Sí. Nos dice Eli Bau. ¿Estás de acuerdo que los memes también son utilizados para la burla o violen la contra a las personas dentro de la comunidad LGBT? Por ejemplo, como pasó con Miss España y ahora con la chica que es la figura central en la campaña de Calvin Klein. ¿Cómo crees que se podría modificar esto en un futuro para evitar o disminuir esta acción? La siguiente. ¿Te parece que vayamos, puede responder una a una? Sí. Porque si no, se me va a ir el discurso, la respuesta y no se la voy a poder dar. Bueno, pues primero que nada, sí es relevante lo que menciona esta persona respecto a su pregunta, pero valdría la pena reconocer que eso es como una desventaja de las redes. Cualquiera puede publicar algo, ¿no? Y puede ser que el meme, desafortunadamente, también sea utilizado para cuestiones negativas. Eso quiere hablar justamente de cuál es la finalidad, es el propósito que uno realiza, ¿no? En este caso, hablar de ese tipo de acciones solamente evidencia, en particular, que esas otras personas conservadoras están aprovechando las lógicas operativas y los recursos que están utilizando, que se desarrollan o que tienen una mayor facilidad de fluidez en el mundo digital, ¿no? La forma de evitarlo, pues en primera instancia es tratar justamente de no seguir esas páginas, porque es muy difícil a veces seguir o identificar el origen de esos memes. Son páginas a veces que de una manera premeditada lo realizan
puede ser con fines de burla, ¿no? Y que puede llegar incluso a una cuestión ya peyorativa y discriminación, como bien lo menciona, pero que es esa línea que, al menos en el caso mexicano, considero que es muy difícil de entrever, ya que el humor mexicano tiende a ser, lamentablemente, en ese sentido. No digo que todo, pero sí la gran mayoría, y está bien un aspecto cultural. Creo que allí es donde deberíamos de trabajar, porque una persona que culturalmente ha sido formada en el ámbito de la inclusión no tendría la necesidad de crear y de difundir ese tipo de documentos. Y con lo de Calvin Klein, pues eso es justamente, ¿no? Nadie dice que las luchas van a darse de manera fácil, ¿no? Y así es como lo estamos viendo, no solamente en el caso de Calvin Klein, sino también otros casos que se han dado a lo largo de estos años, ¿no? Entonces, creo que en esa dinámica, la única forma es justamente educar, y justamente educar a las generaciones nuevas, ¿no? Y a las no tan nuevas. A veces es difícil tratar de convencer a la abuelita de la diversidad sexual o de la necesidad de despenalizar el aborto, pero no es justamente una cuestión de esos movimientos, no es tanto llegar al conflicto en el ámbito de decir yo sé y tú no sabes, sino que se trata de convencer, persuadir, informar y sobre todo transformar. Listo. Gracias, Anthony. Perdón, es que como le pongo silencio, luego... No, no te preocupes. La siguiente pregunta es... dame un segundito. Bueno, nos dice... Permíteme tantito, ¿eh? Sí, no, no te preocupes. Anthony Bello Lanestosa. Esas tres son las mejores plataformas digitales LGBT, Homosensual, Escándala y 6 Franjas. ¿Qué otras hay? Pues mira, hay una infinidad. La verdad es que hay una que se llama Guruchurier. Son medios de comunicación digitales. No digo que sean los más importantes, porque son los que identifiqué dentro de la extracción de información. Pero cada uno, la verdad es que no te podría decir como otras más de Guruchurier y otras que se van formando a lo largo del tiempo. O sea, vamos a decirlo así. Estos medios pueden ser creados tanto por organizaciones, ¿no? Y por otro lado también por los propios activistas o incluso la gente, ¿no? La gente que esté enfocada en este tipo de situaciones. A mí me emociona y me da mucho interés como, por ejemplo, hablo desde el caso de 6 Franjas en México, que he tenido la oportunidad de escribir algo y compartir algo y conozco justamente a parte del equipo, pues es justamente como un trabajo que ellos nos han dicho, pues es que el problema aquí es que tú puedes crear tu medio, pero la intención es irte posicionando para que la gente te reconozca. Entonces, puede haber muchas, y a lo mejor estas son del ámbito, vamos a decirlo así, más conocidos a nivel nacional, pero puede haber en cada estado algún otro medio de comunicación digital que tenga esa posibilidad o esa vinculación, ¿no? Creo que con eso. Gracias, Raúl. Nos dice Tania... bueno, no, es un comentario que también ella está de acuerdo que los memes son utilizados para burla. Claro. Y Alma Bravo te manda felicitaciones, una gran ponencia, y que si consideras que el uso de las TIC es una herramienta para el cambio social y para la visibilidad, que le gustaría saber tu opinión al respecto. Sí, efectivamente, yo creo que tiene mucha potencialidad. El dilema está en cómo lo utilizamos, ¿no? O sea, así como el caso de los memes. Tanto hay personas que pueden usar el meme en tono de burla en contra de la diversidad sexual, como habrá personas que utilizan el meme para denunciar y evidenciar lo ridículo de los discursos de odio o de los estereotipos que se han construido históricamente. No es que les diga que ahorita se pongan a hacer memes a favor de la diversidad sexual, pero hay que entenderlo desde ese punto de vista, ¿no? La transformación o el impacto que tienen estos espacios digitales, ¿no? Ya sea Twitter, WhatsApp, por ejemplo, las cadenas que se realizan en WhatsApp, también tienen esa función. Creo que la única forma de evidenciar esta transformación o este cambio se da desde el punto de vista informativo. Vuelvo a lo mismo. No es con el afán de llegar a decirle a la tía, el tío conservador, que él está mal, sino informar. La forma para poder transformar una sociedad se da a partir de primero, que hay una disposición, ¿no? Hay un reconocimiento y también hay una información que justifique eso. Muchas veces se deja de lado toda la información científica que se ha dado en el ámbito de la diversidad sexual y que la gente no conoce.
Y no es que no la conozca porque no es interesada en el tema, sino porque ellos no están dentro de ese ámbito. A lo mejor muchas veces no conozcan estos medios de comunicación o estos espacios de información científica, por lo que nosotros, como parte de la diversidad sexual, creo que tenemos esa posibilidad de participación. No en el afán de discriminar, ¿no? Y decir que tú estás mal por no coincidir con mis derechos, sino informar. Y a partir de dar esos datos, esa información y justamente el contexto, en el afán de persuadir, de convencer, es como podemos trabajar en esos temas, ¿no? Yo, por ejemplo, en el caso del aborto, ¿no? La gente mayor a veces es renuente a ese tipo de casos, pero cuando uno les plantea el contexto, ¿no? Y sobre todo, ¿qué implicaciones tiene, ¿no? En el caso de que fuera un embarazo a partir de una violación o de una agresión sexual hacia la mujer. Cuando tú le pones esos contextos y no solamente en el ámbito de decir es que no quiere, porque tienen a veces la idea que está formada dentro de estos discursos de odio de que como estás a favor del aborto es porque quieres abortar o no quieres a los hijos si es que ya tienes. No, no es eso. Es darle la posibilidad a esas personas para que decidan sobre su cuerpo, ¿no? Y en el caso de la diversidad sexual es el afán y el objetivo de reconocer que la identidad va más allá de ser hombre o mujer y de que te gusten obligatoriamente los hombres u obligatoriamente las mujeres. Hay muchas más posibilidades y todas y cada una de ellas son válidas. Entonces, la intención de eso es darle justamente esa información, hablar pues también de la cuestión sentimental, de la forma de identidad y cómo reconocerlos. Yo creo que ese es el punto medular de nuestra posibilidad de participación. Y claro, fomentando e inundando como se hizo el día de ayer en las redes sociodigitales, pues no solamente decir sobre el amor, sino también dar datos, dar comentarios, invitar. Más que confrontar, yo creo que sería eso, invitar. Muchas gracias, Anthony. Nos dice Lucero Rocha, ¿qué opinas de la apropiación de las empresas que se visten de colores únicamente este fin de semana? Más allá de ser un tema de doble moral, ¿ayuda a visibilizar el movimiento y a la comunidad? Mira, yo creo que sí se visibiliza, pero también se cae en esta cuestión de lo mercantil, ¿no? Y aunque yo leía justamente ayer que algunas imágenes, ¿no? De organizaciones y de personas les decían y denunciaban a las corporaciones que bueno que yo no soy gay nada más en este mes, ¿no? Ni tampoco tendría por qué ser nada más una reivindicación en este mes, sino que tendría que ser pues prácticamente todo el año, así como cada uno lo hace en su día a día, ¿no? No quiere decir que ya a partir de julio, pues yo ya no voy a decir que soy parte de la comunidad, sino que tiene que entrar con ese. Y sí, se visibiliza, pero se visibiliza en una cuestión también como de posicionar a las marcas. Es inevitable decir eso y creo que solamente se podría arreglar esa situación, o al menos cambiar, si las empresas hicieran más cosas a favor de, como el caso de Uber, que es algo que se ha documentado mucho. Ellos siempre están en las marchas y sin embargo no acatan protocolos ni crean protocolos sobre sanciones en los conductores que han negado servicios a personas de la comunidad, sean trans, gays, lesbianas, transexuales, intersexuales, ¿no? Creo que eso es un problema porque muestra la doble moral de estas empresas, ¿no? Por un lado, es decir, yo ese día gasto dinero para poder posicionarme dentro de esta comunidad, pero no acato y no trabajo desde mi propia trinchera en mi campo económico, desde mi campaña, desde mi empresa, en fomentar la inclusión y la aceptación de esto, ¿no? Y creo que eso es un problema que solamente podrá resolverse a largo plazo cuando esas empresas puedan hacer acciones, no solamente en términos de, miren, yo creé este producto A, sino que digan, hemos dado tanto dinero a una organización para que ayude, por ejemplo, a personas de la diversidad sexual en situación de calle en esos momentos de pandemia. Creo que eso sería, por ejemplo, un acto que posicionaría a las empresas más allá de una cuestión mercantil. Muchas gracias, Anthony. Finalmente, nos hace la pregunta Alejandra Escalona, ¿cuál de las plataformas que comentaste crees que tenga un mayor porcentaje de veracidad de información? Híjole, pues yo creo que ahí valdría comentar que bueno,
el uso de una plataforma no implica que la información que radique ahí sea verdadera o no, porque no puedo decir que Facebook es más verdadero que Twitter. Más bien creo que dentro de esos temas, al menos por ejemplo en el caso de Twitter, como tiene una función, vamos a decir así, más política, ¿no? En el que muchos políticos, partidos o instituciones mandan a veces información, creo que allí podría estar un poquito más la información, pero aún así sigue siendo dudoso. El problema de las redes sociodigitales, como lo mencionábamos, es que a veces es difícil reconocer quién lo dice. Y muchas veces uno de nuestros problemas, en el que yo también me llego a sumar, es que nosotros en el ámbito digital, por la premura de querer publicar algo, de ser el primero en decir que está pasando algo, a veces no consultamos a las fuentes. Y eso es un problema gravísimo, porque te das cuenta, a mí me ha tocado mucho ver, por ejemplo, que hay compañeros, amigos en Facebook que publican algo sobre alguna denuncia en el ámbito o algún accidente referente al movimiento LGBT. Cuando te metes a leer la nota, resulta que es de hace 3 años, ¿no? Entonces él, pues, llegó su comentario llegó 3 años tarde, ¿no? No quiere decir que eso le pierda vigencia, pero volvemos a esto, es muy difícil reconocer eso y la única forma que nosotros tenemos para poder reducir las fake news, ¿no? La información falsa, pues es justamente a través de la corroboración de información y no solamente quedarnos con esta idea de que por el hecho de que esté allí publicado quiere decir que sea verdadero, ¿no? Creo que eso es algo muy, muy, muy relevante y pues tiene esa finalidad, o sea, es reconocernos y buscar otras fuentes. A veces, por ejemplo, en caso de las fake news, había una imagen que decía, estaba un señor publicando algo en una computadora y su hija le decía, es que eso es una fake news. Y le decía, ¿cómo puede ser una fake news si dice lo mismo que yo pienso? Creo que ahí está el problema. A veces nosotros publicamos cosas que damos por sentada como verdadero porque es similar o es lo que yo pienso y no necesariamente eso, ¿no? Entonces, creo que es ahí el tema de la objetividad. Pues mucho tendríamos que retomar pues la visión de esas personas que se dedican a la comunicación, como son los periodistas, ¿no? Los líderes de opinión, que incluso ellos han caído, ¿no? O sea, tanto políticos, ¿no? Recuerdo mucho el tema de Marcelo Ebrard que compartió, o Denise Dresser, ¿no? Que compartieron en Twitter una foto, una nota de que un doctor había muerto y resulta que era un actor porno. Pues bueno, tiene justamente eso que hasta los más sabios o los más intelectuales también tienen esa posibilidad. Justamente, ¿por qué? Por la premura de querer ser el primero en publicar algo. Muchas gracias, Anthony. Con este comentario cerraríamos las participaciones en Facebook y nos dice Lourdes Strip. Informar, transformar, qué rápido se dice y qué difícil es el camino. Gracias por la información. Para mí, que soy adulta mayor, me encantó porque disminuyó mi ignorancia. Está muy, muy bello el método de análisis de Instagram. Y bueno, sería con ese comentario con el que cerraríamos. Bueno, pues, preguntan también sobre el programa que utilizaste. Ok. Sí, no, pues la intención es que mientras más gente lo conozca y lo pueda utilizar, pues mejor. No quiere decir que yo sea el único que esté trabajando esos temas. Hay diferentes instituciones como el ITESO, que también ha trabajado en el ámbito político, pero hay varios software. Yo al menos he utilizado uno que se llama Boson, que es de la Universidad de Australia, la Universidad Nacional de Australia, y el de Node XL. Son esos dos programas que te ayudan a extraer la información. Y para poder visualizar las redes, como aquí lo he hecho, se utiliza uno que se llama Gephi. Entonces, esos tres pueden ser muy útiles. Son gratuitos, por así decirlo. Bueno, Node XL no tanto, pero implican mucho el conocimiento a veces de programación y cosas del estilo. Entonces, sí hay como que meterse a ese ámbito de la programación. Pero si uno tiene la perseverancia, van a poder generar y poder analizar ese tipo de casos para situaciones específicas. O sea, no quiere decir que solamente para el caso de la diversidad sexual. Puede hacer otros. Ustedes lo han visto, en el caso de los hashtags han tenido una amplitud muy importante, se utiliza prácticamente para todo, ¿no? Denuncias, acosos, ¿no? Me Too, por ejemplo, yo me he concentrado en por el caso de la investigación, pero se puede ampliar a muchos más. Incluso se puede hacer una forma de evaluación sobre el impacto de una campaña, ya sea política o social, en el ámbito virtual. Entonces, si quieren más información sobre eso, igual hay varios artículos que me han publicado
en diferentes revistas, solamente necesario que busquen ahí mi nombre y ahí se muestra más como el ámbito de cómo analizar las redes, qué utilizar, cuáles son los software y más sobre ellos, ¿no? Entonces ya hice mi autopromoción, pero pueden checarlos igual ahí en ese tipo de cosas o buscar los programas como tal. No, pues muchas gracias al Museo de la Mujer, a la doctora Galeana, a ustedes por apoyarnos en la cuestión logística y pues siempre es interesante y a mí me llena de mucho gusto poder compartir esta información